Hola, por acá les saludamos Ingrid Fabiola Salcedo, Surelis Álvarez y mi persona, Milkaris Rumbos, como estudiantes de la carrera Licenciatura en Estadística de Salud de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos, Ezequiel Zamora, quienes bajo las orientaciones de nuestra profesora licenciada Nancy Bolívar, profesora de nuestro subproyecto Ecología Ambiental, les estaremos dando a conocer sobre un tema que está relacionado con la población y los ecosistemas. Esto con el propósito de conocer y entender la vida humana y la vida animal y cómo se desarrollan y se relacionan entre sí. Cuando nos referimos a los niveles de organización de los ecosistemas, nos estamos refiriendo al individuo. El individuo como ser único e indivisible, con vida propia, es decir, un organismo unicelular o pluricelular, capaz de sobrevivir por sí mismo en un ambiente determinado. La población, la población es aquel conjunto de individuos de la misma especie, siendo un conjunto de individuos con características similares capaces de cruzarse entre sí y dejando descendencia fértil, que viven en una misma hábitat y en un mismo tiempo determinado. La comunidad, que es el conjunto de poblaciones que conviven en un mismo hábitat y en un mismo tiempo determinado. El ecosistema es en sí el conjunto de comunidades que conviven en un mismo lugar y en el mismo tiempo determinado. Por otra parte, la biosfera es el conjunto de ecosistemas y es el lugar de la Tierra donde se desarrolla ese ecosistema. Si bien el ecosistema es la unidad en la cual se realizan los estudios ecológicos, esta sigue siendo aún más compleja. Es por eso que se analizan primero las relaciones que se presentan entre los individuos de una población y luego los de una comunidad, para poder llegar a establecer criterios o modelos de generalidades de un ecosistema. Debido a esto es que se debe conocer el modo de estudiar a las poblaciones. Para ello los biólogos analizan las estructuras y la dinámica de las mismas. Acá podemos ver un claro ejemplo sobre la población. Y es que las poblaciones en los ecosistemas, en ellas existen un grupo muy reproductivo para que el ecosistema permanezca estable sobre un largo tiempo. Esta población en cada especie debe permanecer más o menos constante en tamaño y en su distribución geográfica. Aquí pueden observar un grupo de iguanas o una población de las iguanas que ellas sobreviven en un mismo espacio, se alimentan de hierbas, es decir, comparten los mismos rasgos y características. Aquí también tienen un grupo de aves que viven en clima frío, comparten también un mismo ambiente y un grupo de alimentos. Tenemos estos animales conocidos también como el venado, que son más de zonas calientes y se alimentan de puras hierbas. Tenemos una población de peces que se refieren a aquel ecosistema en la parte acuática. Como pueden ver, hay distintas características. Unos son de la parte acuática, otros pertenecen a la fauna, otros a la flora silvestre, y así existen diferentes poblaciones. Para que la población obtenga un potencial biótico y una resistencia ambiental, se deben de tener en cuenta factores que generan resistencia ambiental. Estos factores pueden estar relacionados con los extrínsecos y los intrínsecos, donde los extrínsecos son el clima, la depredación, el suministro de alimentos, las enfermedades, entre otros. Estos relacionados con los abióticos y bióticos. Esta resistencia ambiental comprende todos estos factores del medio que tienden a disminuir la fertilidad y la supervivencia de los individuos de una población, y se les llama también factores reguladores, que a su vez se definen como las limitaciones del crecimiento de una población a causa de factores bióticos y abióticos que mantienen controlada su densidad.
mientras que los factores intrínsecos están ligados con la conducta social, la territorialidad y aquellos efectos causados por el hombre, ya que el ser humano ha sabido utilizar cualquier ambiente de la naturaleza para cumplir con sus necesidades primordiales, como el agua para consumir o conseguir comida, aquellos suelos adecuados para los asentamientos, acceso a bosque, para la caza de animales y obtención de madera. Pero debido al gran crecimiento de la población del ser humano a nivel global, causa que estas obtenciones generen cambios ambientales negativos, como la tala excesiva de árboles, contaminación de las aguas, exterminio de otras especies, entre otras. Las poblaciones pasan por diferentes procesos, donde estos procesos son eventos que producen cambios en el sistema poblacional. Estos eventos están relacionados con la natalidad, que es la cifra proporcional de los nacimientos que tienen lugar en una población, un periodo o tiempo determinado, mientras que la natalidad en la ecología se refiere al aumento real o específico de organismos en una población. Acá podemos ver una imagen del nacimiento humano y las imágenes de nacimientos en la especie animal, que representa también la ecología. Otro de esos eventos es la mortalidad. La mortalidad es la disminución porcentual debido a las causas de las que mueren los individuos en un lapso determinado, entendida también como la desproporción por muerte de los individuos de una población. Mientras que la mortalidad en la ecología es cuando las muertes de los organismos ocurren debido a factores limitativos como el clima o depredadores. Para el cálculo de la mortalidad se utiliza la fórmula de tasa de mortalidad entre número de fallecidos entre la población por 1000. Acá en el estado Cojedes podemos decir que la tasa de mortalidad en el año 2020 es la siguiente. El número de fallecidos fue de 190 personas entre 321.165 habitantes por 1000, donde nos daba como resultado que de cada 1000 habitantes fallecía uno. Las causas de muerte en la especie animal están relacionadas con los cambios climáticos. Como pueden ver acá, se encuentran una serie de peces que fallecen en relación a aquellas aguas contaminadas. También animales que fallecen por falta de alimento y por la sequía. En los humanos, las muertes ocurren por enfermedades, accidentes, edades avanzadas o algunas otras causas biológicas. Otros de esos eventos de los procesos poblacionales es la emigración y la inmigración. Y es que la emigración es cuando el individuo sale de su país para establecerse en otro, mientras que el inmigrante es cuando el individuo llega de un país a otro para establecerse en él. Otro término es migrante, el cual nos sirve para ambos casos. Acá podemos ver en las imágenes como ejemplo personas que están emigrando de su país para ir a establecerse en otro y llegar como inmigrantes. Igual sucede con los animales cuando se mudan o se van de un lugar a otro en busca de mejor vida. Esto puede ser por los cambios climáticos, por la alimentación, y las personas lo hacen por necesidades de mejor vida, trabajo, estudios, entre otros. Variables de estado de la población, estructura de sexo y edad. La edad y el sexo son las características más básicas de una población. Cada población tiene una composición diferente por edad y sexo, el número y proporción de varones y mujeres en cada grupo de edades, y esta estructura puede tener un efecto considerable en su comportamiento demográfico y socioeconómico, tanto en el presente como en el futuro. La estructura de la población por edad y sexo es el resultado acumulativo de las tendencias retrospectivas de la fecundidad, mortalidad y migración. Para describir y analizar muchas de estas clases de datos demográficos, es esencial disponer antes
de información sobre la composición de la población por edad y sexo. La pirámide de población es una representación gráfica de las características de una población perteneciente a una localidad, ciudad o país en un momento determinado. La pirámide no da respuesta por sí misma, sino que propicia que se planteen preguntas pertinentes. Las explicaciones para su perfil deben buscarse en la historia, en los avatares sociales, políticos, económicos que generan consecuencias en el devenir demográfico, es decir, en la fecundidad, la mortalidad o la migración, que son los fenómenos que modelan el contorno y fijan el tamaño de una población y que tienen una interpretación en función de la triple perspectiva temporal, edad, periodo y cohorte. Los geógrafos distinguen tres grandes grupos de edades: jóvenes, adultos y ancianos. Las especies. Las especies es el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil. En nuestro planeta existen muchas clases de plantas, animales, hongos, bacterias y otros organismos tan pequeños que son casi invisibles. Todas las especies tienen necesidades distintas para vivir, alimentarse, crecer y reproducirse. Unas especies dependen directamente de la energía del sol, como las plantas, mientras que otras especies, los animales, dependen de las plantas o de otros animales para obtener energía. Sin ellos no podrían vivir. En general, los individuos de una especie se reconocen porque son similares en su forma y función. Sin embargo, muchas veces los individuos de una especie son muy diferentes. Por ejemplo, los machos y las hembras en las aves son muy diferentes. Los renacuajos son diferentes de las ranas. Las orugas son distintas a las mariposas. Para la zoología y la botánica, las especies son los grupos en que se dividen los géneros. Los individuos de una misma especie comparten caracteres genéricos y otros factores que les permite asemejarse entre sí y distinguirse del resto de las especies. El sexo en las especies, en algunas especies, es difícil de saber. Por ejemplo, se puede determinar el sexo de un pez inspeccionando sus gónadas, órganos reproductivos, que se encuentran hacia la parte superior de la cavidad intestinal. Las hembras maduras tendrán ovarios anaranjados y los machos tendrán testículos blancos. Esa sería, por así decirlo, la manera más sencilla. La mayor parte de los animales viven menos que nosotros los seres humanos. Pequeños mamíferos como los conejos, ardillas o zorros no pasan de 10 años. La mayor parte de las aves viven entre 20 y 30 y los grandes mamíferos entre 30 y 50 años, como por ejemplo el elefante. Los reptiles y algunos peces pueden llegar a 40 años, incluso a 60. Los seres humanos de 80 a 85, variables de estados de la población. Para una población vinculada a un territorio existen únicamente tres variables que determinan los cambios, que son la mortalidad, la fecundidad y la migración. De una manera intuitiva, las variables de estado contienen información suficiente para predecir el comportamiento futuro del sistema. Una variable es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos y puede ser cualitativa y cuantitativa. La densidad poblacional, o también llamada población relativa, es un indicador que mide la cantidad de personas que habitan en una extensión territorial. Para obtener información y lograr calcular este indicador es necesario hacer uso de censos de población, registros, padrones, informes demográficos, históricos o herramientas cartográficas. Por ejemplo, si existe una zona muy densamente poblada, entonces podría reducirse la calidad de vida de sus habitantes. Para el caso de las poblaciones animales que se mueven, la densidad cambia constantemente y por lo tanto es difícil de estimar. Para el censo del año 2011 del estado Cojedes, se aplica la siguiente fórmula: el número de habitantes entre kilómetros cuadrados. El número de habitantes es de
321.165. La superficie del estado Cogede es de 14.800 kilómetros cuadrados. Entonces, número de habitantes, 321.165 entre 14.800 kilómetros cuadrados. Eso da como resultado 21,8 habitantes por kilómetros cuadrados del estado Cojedes. La disposición espacial. Decimos que la disposición espacial de una población dentro de un hábitat es el patrón espacial, el producto de interacción entre los individuos dentro de la población con otras especies y por la estructura del hábitat, que es el ambiente físico, ¿verdad? Y sus recursos o la combinación de ambos. Tiene como característica del espacio habitable las condiciones y los recursos que son homogéneos y heterogéneos, y tiene interacciones entre los individuos, las competencias intraespecíficas y interacciones positivas entre sí. Acá tenemos los factores de la distribución de población. Los factores físicos son el relieve llano, que es el más propicio para el asentamiento de la población. El clima templado es el más adecuado para la vida del hombre y sus actividades económicas, ¿verdad? Los factores históricos y políticos entran en el proceso de ocupación del territorio, ¿verdad? Para la propiedad de las tierras. También las políticas de población, como el control de la natalidad, el incentivo y restricción a la entrada al extranjero, entre otros, ¿verdad? Acá tenemos los factores económicos. Con la presencia de los recursos naturales, las actividades industriales, la facilidad de la comunicación, ¿verdad? Y también tenemos la proximidad del mar. Curva de sobrevivencia. No son otra cosa que unas gráficas muy particulares que indican la mortalidad de los individuos de las diferentes poblaciones en función de su edad, ¿verdad? No todas se comportan de igual manera. Se habla de 3 tipos, A, B y C. En el A, casi la totalidad de las muertes tienen lugar en individuos de edad avanzada. Es característico de muy pocos seres vivos. Es el caso del hombre actual de hombres avanzados. En el B, el número de muertes es similar en todas las edades. Esto acontece en el caso de algunas aves y en la hidra de agua dulce. En el C es el más frecuente, ya que se da en la gran mayoría de los seres vivos. La máxima mortalidad se da en los primeros periodos de una vida y son muy pocos los individuos que alcanzan el estado de adultez.